activa en este... Que corresponde al tema de distribución de probabilidad normal. Recordemos que la vamos a utilizar, esta distribución de probabilidad normal, cuando nuestra variable aleatoria sea de tipo continua. ¿Sí? Eso tienen que tener bien claro. Acuérdense que en los prácticos anteriores, los que vimos de distribución binomial y de Poisson, la variable aleatoria era de tipo discreta. Así que acá ya tenemos cómo separar al momento de que vayan a hacer, que estén en el parcial o en un examen final, y se puedan dar cuenta a qué tipo de distribución pertenece, ¿sí? Miran qué tipo de variable es y ya pueden clasificar. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer hoy es resolver los ejercicios. Este práctico consta de 10 ejercicios. Vamos a resolver a partir desde el ejercicio 4, algunos desde el 4 hasta el 10, porque el ejercicio 1, 2 y 3 son ejercicios que les va a servir a ustedes para aprender a usar la tabla, las tablas que se usan para resolver estos ejercicios. Y esas clases se corresponde a la clase que les dio el ingeniero Arce el día miércoles. Allí él explicó muy claramente cómo se resuelve en algunos o cada uno de los diferentes casos que nos podemos encontrar al momento de resolver. Así que esos ejercicios, el 1, el 2 y el 3, no los vamos a resolver ahora. Inclusive, fíjense, después se van a dar cuenta que cuando vayamos resolviendo los casos puntuales o los casos de aplicación, cómo ahí vamos utilizando los distintos tipos de casos que les ha explicado el profesor. Así que vamos a ir directamente al ejercicio 6. Ese es el que vamos a resolver ahora. Bueno, veamos el ejercicio 6. Entonces, vamos a leer el enunciado primero. Este enunciado dice: a partir de un experimento, resultó que la vida promedio de ratones sometidos a una dieta restringida en proteínas es de 38 meses y con una desviación estándar de 3,2 meses. Si se sabe que la variable que mide la vida de los ratones sigue una distribución normal, exprese. Y aquí comienzan a hacer las preguntas. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro del enunciado es poder determinar cuál es la media, en este caso es 38 meses, y cuál es el desvío estándar. ¿No se está viendo? No, no se ve, profe. Ahora sí. Ahora sí, sí, ahora sí. 6, si quieren lo puedo leer de nuevo. Dice, a partir de unos... Entonces, acá en el enunciado ya tenemos que poder... se escucha un ruido de fondo, no sé qué será. Chicos, por favor, que los que tengan, revisen todos si tienen los micrófonos apagados, así no haya interferencia y la podemos escuchar mejor a la profe. Gracias. Tenemos que poder del enunciado, tenemos que identificar cuál es la media y cuál es el desvío estándar. Fíjense que acá nos dice que la vida promedio de los ratones es de 38 meses. Entonces, por eso tenemos acá que mu es igual a 38 y dice con un desvío estándar de 3,2 meses. Entonces, tenemos esos datos ahí. Vamos a ver qué es lo primero que nos pregunta. Dice, ¿cuál es la probabilidad que los ratones vivan más de 42 meses? Entonces, lo expresamos acá. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que X sea mayor a 42? Vamos a hacer una gráfica de esto porque siempre es muy útil, seguro que el profesor les ha explicado, graficar qué es lo que el problema me está diciendo, qué es lo que me pregunta. Entonces, vamos a hacer un gráfico de campana, que es el gráfico de esta distribución. Entonces vamos a marcar acá
la media dice que es de 38 meses. Es de 38. Y nos pregunta, el apartado A, ¿cuál es la probabilidad de que los ratones vivan más de 2? Marquemos qué es lo que nos está preguntando. Pongamos acá 42 meses. Entonces lo que nos está es cuál es el valor de esta área, ¿sí? Tenemos que recordar o lo que tenemos que tener en cuenta. Veamos primero que tenemos que buscar, vamos, la tabla de distribución normal acumulada. En esa tabla sabemos que tenemos teta y no para valores de X. Sí. Disculpe, se le está... Fíjense que este 42 es un valor de X. Nosotros para poder entrar a la tabla está expresada en valores de Z. Entonces lo que tenemos que hacer es estandarizar, ¿sí? Entonces tenemos que expresar esos valores de X en unidades estandarizadas. Y para esto vamos a aplicar esta fórmula en donde dice que Z es igual a X menos mu sobre sigma. Ese es el primer paso que tenemos que hacer. Entonces, vamos a decir 42 menos 38 sobre 3,2 es igual a 1,25. Entonces, reemplazamos este valor en nuestra expresión de probabilidad acá y decimos cuál es la probabilidad de los Z mayores a 1,25. Si eso lo graficamos, fíjense acá. Profe, disculpe. Sí. Están grabando, la mayoría se nos cortó en un momento y no se escuchó más ni se vio nada. Sí, chicos, la clase, como dije recién, la clase. Entonces, lo que el problema me pide, vamos de nuevo entonces, me pide el área hacia la derecha de este valor de Z. Acá ahora ya es un valor de Z. ¿Se acuerdan que hicimos la estandarización? Entonces ya tenemos este valor de Z, 1,25, y me pide cuál es el valor del área hacia la derecha. Pero recordemos que en las tablas los valores que están expresados van desde menos infinito hasta un valor dado de Z, ¿sí? En la tabla. Entonces lo que tenemos son los valores de área que se corresponden, que van desde menos infinito hasta un valor dado de Z. O sea, son los valores de área que se encuentran hacia la izquierda de mi valor de Z. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular cuando nos piden un valor hacia la derecha? Entonces, veamos acá. La expresión es así. Entonces, la probabilidad de que Z sea mayor a 1,25 podemos calcularlo de dos maneras. Podemos utilizar el método del complemento o por simetría. Cuando usemos el método del complemento, por el complemento, ¿cómo vamos a hacer? Nosotros sabemos que el área total bajo la curva es igual a 1, ¿sí? Entonces vamos a decir que 1, o sea, toda el área menos el área que se encuentra hacia la izquierda de 1,25, o sea, si quieren la hacemos con otro rayado así. Entonces vemos de nuevo, 1 menos esta área que se encuentra rayada con las rayas horizontales va a ser igual al área que nosotros queremos averiguar.
Entonces, ¿cómo lo expresamos a eso? Decimos que 1 menos la probabilidad de los z menores a 1,25. Entonces va a ser igual a 1 menos la acumulada de 1 hasta 1,25. Entonces el valor que tenemos que buscar en la tabla es este, 1,25. Veamos cómo lo buscamos. Vamos a ir a la, acá, a la tabla normal estándar. Como el valor es 1,25, vamos a ir a la segunda hoja donde se encuentran los valores positivos y vamos a ir, acuérdense, en esta primera columna tenemos los valores de z, tenemos el entero y el primer decimal, entonces es 1,25, buscamos 1,2 y el segundo decimal es 5, entonces 1,2 tenemos acá. Y ahora el segundo decimal es 5, entonces por acá. Entonces buscamos el valor de z, se corresponde, el valor del área sería 1,25, vamos por acá, hasta aquí. La intersección de esos dos puntos me da el valor del área que yo estoy buscando. 0,8944. Entonces, recordamos que lo estamos buscando por el complemento. Entonces, ese valor que yo he buscado, tengo que decir 1 menos ese valor del área. Es esta área que se encuentra acá, que no es la que me pide el problema. Entonces, yo digo 1 menos 0,8944 y el resultado es 0,1056. Y ese resultado es la diferencia, esta, que es lo que yo estaba buscando, ¿sí? El valor hacia la derecha. ¿Se entendió? Entonces, la respuesta acá sería, la probabilidad de que los ratones vivan más de 42 meses es de 10,56%. ¿Se entendió ese? Después, si lo queremos resolver por el otro método, que es por simetría, fíjense que lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Se plantea la probabilidad de los z mayores a 1,25. Acá lo que tenemos que tener en cuenta es que como una de las propiedades de la distribución normal es que su gráfica es simétrica, o sea, todos los valores que yo encuentro, vamos a graficar acá, después borramos. Uy, no. Vamos a hacer un poco más chica para que pueda entrar en esta hoja. Entonces habíamos encontrado, queríamos saber el área que se encuentra por encima, por arriba de 1,25. Entonces, por la propiedad de la gráfica de la distribución normal, que es simétrica, es decir, que si yo doblo este gráfico por el eje de la media, por acá, es totalmente simétrico lo que tengo de este lado, o lo que tengo hacia la derecha de la media, que lo que tengo para el lado de la izquierda. Quiere decir que esta área que yo tengo para el lado hacia la derecha de 1,25 va a tener el mismo valor que el área que yo encuentre para el lado izquierdo, para 1 por debajo de 1, de menos 1,25. Veamos cómo se expresa eso. Acá. Entonces, habíamos dicho que la probabilidad de z mayores a 1,25, lo que tengo que hacer cuando utilizo este método de simetría es
decir la probabilidad de los Z menores, cambiar el signo y ponerle un número negativo. Porque, recordemos nuevamente que en la tabla lo que tengo expresado son los valores de área que van desde menos infinito hasta un valor determinado de Z, o sea, los valores de la izquierda. Entonces, directamente busco en la tabla el valor acumulado hasta menos 1,25 y ahí ahora lo buscamos, pero nos tiene que dar el mismo resultado. Ustedes cuando resuelvan los ejercicios en el parcial o en el examen, pueden utilizar cualquiera de los dos métodos. No es que nosotros le pedimos uno u otro, sino el que a ustedes les resulte más fácil. Vamos y busquemos este valor en la tabla. Menos 1,25. Entonces, como es un valor negativo, vamos a esta primera hoja. Nuevamente vemos que el entero es menos 1,25, entonces vamos acá. Y acá, hasta acá. Y esta es la del 5. Entonces, vamos a bajar y hasta la intersección de estos dos puntos encontramos el valor del área. 0,1056. Y fíjense cómo es ese valor que encontramos. 0. Entonces, la respuesta ya está dada para este punto A. La probabilidad que los ratones vivan más de 42 meses es de 10,56%. Veamos qué es lo que pasa, qué nos pide el punto B. ¿Quedó claro este? El lado B dice, ¿a partir de qué valor de X se alcanza el 30% de la población de mayor supervivencia? Acá cuando vayan leyendo los enunciados siempre tienen que estar bien atentos a todo esto, como le habíamos dicho en el práctico de binomial y Poisson, tienen que fijarse siempre si les piden que vivan más, identificar si les piden valores hacia la derecha, valores hacia la izquierda, o fíjense en este caso que me pide un valor de X y me da como dato el valor del área. Porque dice, a partir de qué valor de X, o sea, X no conozco, se alcanza el 30% de la población de mayor supervivencia. O sea, me está dando como dato el valor del área. Veamos cómo lo resolvemos a este. Entonces, acá hemos puesto este comentario donde dice que para este apartado tienen que tener en cuenta que los valores de supervivencia siempre son los que se encuentran hacia la derecha. Acá ya hay un gráfico que está hecho, entonces fíjense. El dato que nos dice nos pregunta para qué valor de X se encuentran los individuos con un 30% de mayor supervivencia. O sea, nos da el valor de área que nos dice que es igual a un 30%. Entonces, y fíjense, nos da un valor de área hacia la derecha. Entonces, ¿podemos ir directamente a la tabla y buscar? No podemos, porque en la tabla, otra vez, recordemos que nos da los valores de área desde menos infinito hasta un valor dado de Z, o sea, son las áreas hacia la izquierda. Pero si nosotros sabemos que el área total bajo la curva es igual a 1, entonces podemos decir que si esta área es un 30%, el mismo valor de X nos va a dejar hacia la izquierda un área del 70%. Entonces, veamos qué dice acá. Tenemos que buscar el valor de Z que deja el 30% de la población de mayor supervivencia. Entonces, repetimos, como en la tabla no tenemos valores de probabilidad hacia la derecha, lo que hacemos es buscar el valor de Z que deja el 70% de población para el lado izquierdo de ese valor de X. Entonces, vamos a ir al cuerpo de la tabla y vamos a buscar el valor 0,70, porque acá está expresado en porcentajes.
Entonces buscamos 0,70, vamos a la tabla, busquemos el valor. Esperen un ratito. Acá en el cuerpo de la tabla, acuérdense que lo que tenemos en el cuerpo de la tabla son los valores de área, mientras que los que tenemos en las columnas, acá del costado y en la columna de arriba, son los valores de Z. Como acá nos da el valor del área, buscamos 0,70. 0,70, hay veces que exactamente no se encuentra el valor, pero ponemos el valor más aproximado. En este caso, fíjense que tenemos 0,7019 o 0,6985. ¿Sí? ¿Cuál está más próximo a 0,70? Me parece que es este 0,6985. ¿Sí? Entonces, acá encontramos un valor aproximado a 0,70 y nos fijamos a qué valor de Z se corresponde. Entonces, veamos. El valor de Z sería 0,5 y 2 sería el segundo decimal. Entonces, el valor de Z que se corresponde es 0,52. Entonces, una vez que encontramos este valor de Z, ¿ya podemos responder la pregunta del problema? No, porque fíjense que en el problema nos dice que para qué valor de X. Cuando nosotros respondamos las preguntas, siempre lo tenemos que expresar en valores de X, que es nuestra variable aleatoria, no en función de Z, ¿sí? Entonces, yo ya encontré Z, que es 0,52, y lo que voy a hacer ahora es lo que llamamos la estandarización inversa. Vamos a despejar X de nuestra fórmula de estandarización y entonces nos queda que X es igual a mu más Z por sigma. Entonces directamente reemplazamos los valores. Mu era 38, el valor de Z que acabamos de encontrar es 0,52 y sigma 3,2. Reemplazamos estos valores y nos queda el valor de X 39,664. Entonces, y ahí ya entonces estamos en condiciones de responder la pregunta y decimos que a partir de los 39,664 meses se alcanza el 30% de la población de mayor supervivencia. Y fíjense, entonces acá también le pusimos un apartado que recuerden que siempre la conclusión se hace acerca de nuestra variable aleatoria y no en función de Z. Bueno, ahora veamos el apartado C. ¿Han entendido el B? ¿Se entendió? Bueno, ahí Gonzalo, vos avísame si hay algún comentario o alguna duda. Sí, todo perfecto, José. Bien. Veamos el apartado C. Acá en el apartado C dice, ¿qué porcentaje de la población alcanza a vivir 28 meses? Veamos cómo se resuelve este. Entonces lo hemos planteado así, como la probabilidad de que X sea mayor a 28. Si quieren, hagamos entonces la gráfica. Nuestra media era 38. Uy, tengo acá en el escritorio. Profe, disculpe. Sí. Entonces nos dice, ¿qué porcentaje de la población alcanza a vivir 28 meses? Bueno, acá hagamos este gráfico porque siempre, me acuerdo cuando cursamos la materia, siempre como que hay dudas en este apartado. ¿Por qué? Porque dice, alcanza a vivir 28 meses. ¿A qué población se está refiriendo? Si quieren, marquemos acá 28 meses acá.
¿A qué se está refiriendo? ¿A qué población? Los que viven, o sea, hacia la derecha o hacia la izquierda de 28. Siempre se genera esa duda en la clase. Bueno, ahora no me pueden contestar todos, me imagino, pero bueno. Acá se refiere hacia el área hacia la derecha, porque todos aquellos son los que han vivido hasta 28 meses. Lo leamos de nuevo. Les digo porque hasta a mí me ha costado entenderlo. Dice, ¿qué porcentaje de la población alcanza a vivir 28 meses? Quiere decir que son los que han vivido. No puede ser menos de 28, o sea, no puede ser el área de la izquierda, porque menos de 28 es, supónganse, 27, 27 y medio, y no han alcanzado a vivir 28. En cambio, sí son todos los del lado hacia la derecha, porque alguien, un ratón que ha vivido 29 meses, vivió 28 también. ¿Queda claro eso? ¿Por qué es el área esta la que me está preguntando? Sí. Bien. Entonces, otra vez me está pidiendo este caso de los X mayores a 28. Entonces vamos a hacer, lo primero que tenemos que hacer es la estandarización para poder entrar en la tabla. Entonces decimos X menos mu sobre sigma, 28 menos 38 sobre 3,2. Eso me da un valor de Z de menos 3,125. Entonces, vamos a ir a la tabla y vamos a buscar. Vamos a ver, buscamos este valor directamente. Fíjense cómo lo expresamos acá. Es la probabilidad de Z mayores a menos 3,125. Si quieren lo hagamos acá. Acá tenemos el 0. Entonces estamos buscando un valor negativo de Z menos 3,125. Entonces, queremos saber cuál es el valor de esta área. Entonces, lo hagamos por simetría para poder entrar a la tabla y buscar el valor que se encuentra hacia la izquierda. Entonces vamos a decir que los valores de Z, invertimos el signo, menores, y acá cambiamos. Si acá dice negativo, ponemos positivo, de 3,125. ¿Queda claro este método de simetría? Acá. Este es el valor. A ver, controlemos 0,9992. Acá estoy en 5, sí. Y acá entonces ese es el valor del área. El porcentaje de la población que alcanza a vivir 28 meses es el área que hemos encontrado para el lado izquierdo, para el lado de la izquierda, es de 99,91%. ¿Se entendió este ejercicio? Fíjense, acá dice, la parte B dice, ¿qué porcentaje de la población no difiere de la vida promedio en más de 5 meses? Ah, acá lo tengo copiado. Bueno, entonces, fíjense, dice acá, para responder esta pregunta, tenemos que tener en cuenta que se está considerando aquel porcentaje de la población que está 5 meses por encima de la media y 5 meses por debajo de la media. Veámoslo acá. Nosotros teníamos nuestra media, que es 38, y nos pregunta qué porcentaje no difiere de la vida promedio en más de 5 meses.
Entonces, como dice, no difiere de la vida promedio en 5 meses, se tiene en cuenta 5 meses por arriba y 5 meses por debajo de la media. Entonces, me está dando un valor de X1 por debajo de la media, que es de 33, y por encima de la media, que es 38 más 5, que es 43 meses. Entonces me está preguntando cuál es el valor de esta área, ¿sí? Acá lo tenemos expresado, la probabilidad de que X se encuentre entre 33 y 43. Entonces, lo que vamos a hacer acá es estandarizar, porque tenemos valores de X, y para poder entrar en la tabla y buscar cuál es este valor de área, necesitamos transformarlos a valores de Z. Y tenemos 2 puntos, tenemos un X1 y un X2, por lo tanto vamos a tener un Z1 y un Z2. Vamos a calcular el Z1, vamos a decir X, que en este caso es 33, menos la media 38 sobre 3,2, y me da este valor negativo, menos 1,5625. Ese corresponde al Z1. Y luego calculamos el valor de Z2. 43, en este caso, ponemos el valor de X2, que es este punto que tenemos acá, y es 43 menos 38 sobre 3,2. Y eso nos da un valor de positivo de 1,5625. Fíjense, como acá entonces tenemos un valor que son 2 valores iguales con distintos signos. Entonces, lo que tenemos es un valor de área central. ¿Qué es lo que hacíamos acá? Vamos a usar la otra tabla, que es la tabla de área central. Entonces, si ya tenemos nuestros valores de Z, directamente vamos a la tabla normal de área centrada y buscamos ese valor absoluto de Z. Entonces, el valor era 1,5625. Buscamos, fíjense que acá tenemos las columnas con los valores de Z y las columnas con los valores del área. Entonces, 1,56. Vamos a buscar el valor 1,56. No lo estoy encontrando. El 1,55 está arriba, profe. Arriba a la derecha está José. A ver. 1,55. 55, porque no tenemos 1,56, ya no me estoy acordando. Sí, así es. 1,55. Fíjense que cuando no siempre están, ya les dije, los valores exactos, pero buscamos el más aproximado. Entonces tenemos este valor de Z de 1,55. Entonces buscamos cuál es el área que le corresponde. El área es 0,8789. Volvamos al ejercicio. Entonces, el área, esa que estábamos buscando, que es esta área centrada, tiene un valor de 0,8789. Entonces, la respuesta a este ejercicio es que el porcentaje de la población que no difiere de la vida promedio en más de 5 meses es del 87,89%. ¿Se entendió esta última parte? Es mejor que sigas compartiendo vos la pantalla. Sí, acá está. ¿Lo ven ahí, el 8? Todo lo... Se ve. ¿Todos ven perfecto, chicos?
Sí. Bueno, el ejercicio 8 nos decía que el diámetro promedio de cierta variedad de tomate es de 153 milímetros con un desvío estándar de 17 milímetros. Entonces acá nuestra variable era el diámetro de una cierta variedad de tomate. Lo que nos estaba dando el problema entonces era la media, es decir, mu es igual a 153 milímetros, y nos estaban dando también el desvío estándar, es decir, el sigma, que era 17 milímetros. ¿Sí? Esos son los datos del problema. Ahora me piden que exprese a partir de qué valor se obtiene el 30% de mayor diámetro. Si querés, José, achicale el porcentaje un poquitito menos para el zoom, para que veamos completo el gráfico. Ahí está. No, no tanto. Ahí está, sí, achicalo para que lo podamos, un poquitito más. Ahí está. Entonces, me preguntaban a partir de qué valor se obtiene el 30% de mayor diámetro. Como ustedes pueden ver, y como explicó el profesor en la clase teórica y explicó la profesora Josefina recién, es muy útil que ustedes realicen un gráfico de la función de densidad en cada uno de los apartados para que puedan entenderlo mejor a lo que les están pidiendo. ¿Sí? Entonces empezamos haciendo el gráfico y pueden observar que me piden cuál es el valor de x, es decir, acá mi incógnita es x, es decir, la variable que deja que el valor que obtiene el 30% de mayor diámetro, es decir, lo que me están dando es el área bajo la curva, que es un 30%, y nosotros queremos saber cuál es ese valor de x que deja un 30% a la derecha. Como pueden ver abajo, me piden, yo lo expreso en términos de probabilidades, la probabilidad de que x sea mayor que un valor x que tengo que encontrar es igual a 0,30. Es decir, es lo mismo que expresar que la probabilidad de los z mayores que un valor de z, que es el que luego vamos a encontrar, es igual a 0,30. ¿Sí? Esto es exactamente lo mismo que dice el gráfico. Los valores de x que me dejan a la derecha un 30%. Sin embargo, ustedes recuerden, en este caso vamos a trabajar, por supuesto, con la tabla z, ¿sí? Nos olvidamos entonces por un momento de la variable x, ahora pensamos siempre en términos de la variable z, ¿sí? Que es la que nos ayuda a encontrar los valores. Y fíjense entonces que me están pidiendo los valores de z a la derecha de un 0,30. Pero como recién dijo la profe, los valores que nos arroja la tabla no muestran hacia la derecha, sino que acumula desde menos infinito hasta un valor. ¿Sí? Por lo tanto, nosotros sabemos que, por complemento, sabemos que si a la derecha del 0,30, a la derecha, perdón, de este valor de z hay un 30%, a la izquierda habrá un 70%. ¿Sí? ¿Recordamos por qué? Porque abajo, el área bajo la curva siempre es 1, es decir, siempre es un 100%. Entonces, nosotros sabemos que si lo rosado es un 30%, el área blanca es un 70%, donde la suma indefectiblemente tiene que dar 100, es decir, el área bajo la curva siempre era 1. Entonces, es lo mismo que nosotros encontremos a la derecha de 0,30 que a la izquierda de 0,70. Pero a la izquierda de 0,70 ya sí es un valor que podemos encontrarlo en la tabla. ¿Sí? Entonces veamos para qué valor de z el área bajo la curva es 0,70. Entonces recurrimos a la tabla de la distribución normal acumulada, que es la que está mostrando la profesora ahora, y podemos observar que coincide con el mismo valor que ella explicó anteriormente, ¿sí? Recuerden que muchas veces los valores del área, que son lo que está mostrando el cuerpo de la tabla, estos son los valores del área, son los valores de probabilidades, no siempre están todos los que nosotros queremos.
Estos son algunos de los valores. Entonces, el valor exacto 0,70 no está. Entonces, vamos al más cercano. Y el más cercano, tal como determinó Josefina, era 0,6985. Ahora lo que hacemos es ver a qué valor de Z corresponde un valor de 0,6985. Eso corresponde a un valor de Z, nos vamos hasta la fila, es decir, 0,5, y a la columna de 2. ¿Sí? Entonces podemos observar que 0,52 es el valor de Z que deja hacia la izquierda un 70%. ¿Perfecto? Entonces, buscamos en el cuerpo de la tabla de la distribución normal acumulada el valor de 0,70 para encontrar su correspondiente valor de Z. Como el valor de 0,70 no aparece, vamos al más próximo, que era 0,6985, y se correspondía ¿a cuál? Al valor de Z de 0,52. ¿Sí? 0,52 tal como está mostrando la profesora. ¿Sí? Entonces, recuerden que lo que acabamos de encontrar es el valor de Z que deja hacia la izquierda un 70%. ¿Sí? Ahora lo que tenemos que hacer es, con ese valor de Z, que recuerdan que deja a la izquierda un 0,70, pero que ese valor de Z también me refleja, como esto es simétrico, me deja un 30% a la derecha por complemento, porque es lo que acabamos de decir. Entonces lo que queremos ver es a qué valor de nuestra variable X se corresponde con este valor de Z. Es decir, lo que hacemos ahora es, a partir de la fórmula que ya explicó la profe, que Z es igual a X menos mu sobre sigma, y vamos al proceso de estandarización inversa. Es decir, ahora queremos encontrar nuestro X. Entonces, al despejar X, tenemos que X es igual a Z por sigma más mu. ¿Sí? Lo que hacemos es simplemente despejar X. En ese caso, reemplazamos los valores y vemos que nuestro valor de Z que encontramos en la tabla era 0,52 por 17, que era sigma, más mu, que era 153. En ese caso, obtenemos un valor de X de 161,84. Es decir, el valor de X que deja un 30% hacia la derecha es 161,84. ¿Sí? ¿Está claro, chicos? De la población está comprendida entre 130 y 160 milímetros. ¿Sí? Nos piden entonces el valor de la proporción. Como siempre explicamos, entonces empezamos con un gráfico que nos permita entenderlo el problema, nos permita entender qué es lo que nos están pidiendo. Nos están preguntando cuál es la proporción de la población que está entre 130 y 160 milímetros. Es decir, si quieres bajar un poquito, José. Entonces, con los dos valores de X que tenemos y que nos da el problema, de 130 y de 160, queremos ver cuál es el área bajo la curva, es decir, el área que sombreamos en rosado. ¿Sí? Entonces ahora nos dan al revés. Recuerdan en el apartado anterior nos daban el área y queríamos el valor de X, ahora el valor inverso. Ahora nos dan los dos valores de X y nos dicen cuál es la probabilidad de que X esté entre 130 y 160 milímetros. Es decir, la proporción de la población que está determinada por el área rosada que acabamos de marcar. Entonces, me piden calcular la siguiente probabilidad, que es de que X esté entre 130 y 160 milímetros. Pero recuerden que lo que hacemos nosotros es estandarizar las variables para ponerle en función de Z. Entonces, para ello estandarizamos la variable, es decir, pasar de X a Z para poder buscar en la tabla de la distribución normal acumulada, y con las fórmulas, que es la que ya conocemos, nosotros tenemos que encontrar los dos valores de Z, Z1 y Z2. El valor de Z1 es igual a X menos mu sobre sigma, y cuando reemplazamos vemos que el valor de X es nuestro valor de X1, que es el de 130, que es el que está hacia la izquierda. ¿Se dan cuenta del gráfico? El 130 menos
la media menos mu, que es 153, sobre sigma, que es 17, que esos son los datos del problema. Cuando hacemos esa ecuación, nos queda un valor de Z1 de menos 1,35, ¿sí? Ahora calculamos el valor de Z2, es decir, con la misma ecuación, la misma fórmula, vemos que X menos mu sobre sigma, es decir, 160 menos 153, que es mu, sobre sigma, y eso nos da un valor de 0,41, ¿sí? Es decir, que lo que acabamos de encontrar son los valores de Z correspondientes a los valores de X que nos pedía el problema. Es decir, a nosotros nos preguntaban cuál es la probabilidad de que X esté entre 130 y 160 milímetros, y eso es lo mismo que decir que calculemos la probabilidad de que Z esté entre menos 1,35 y 0,41. ¿Sí? Muy bien. Ya sabemos qué es lo que queremos, ya sabemos cuál es la probabilidad que nos están pidiendo. Y eso es algo importante que descubramos, que encontremos bien cuál es la probabilidad de que nos piden para que no calculemos erróneamente. Ahora veamos cómo calculamos esa probabilidad. Recuerden que la tabla de la distribución normal acumulaba desde la izquierda hacia la derecha, ¿sí? Desde menos infinito hasta un valor de Z, ¿sí? Entonces, tal como les ha explicado el profesor los días previos, lo que tenemos que hacer en este caso, que nos piden un valor del medio entre dos valores de Z, lo que hacemos es una diferencia. Es decir, el valor de primero quiero que lo entiendan en el gráfico. El valor que está el área bajo la curva desde 160 hacia la izquierda, todo eso que está marcando la profe, menos el área bajo la curva que está hacia la izquierda de 130. Si yo hago esa diferencia, vamos a encontrar el valor rosado, que es el área que nos están pidiendo, ¿sí? Recuerden, porque siempre se acumula hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, recordemos entonces que para encontrar eso, lo que hacíamos es la probabilidad de que Z sea menor a 0,41 menos la probabilidad de Z menor, eso está en la probabilidad de abajo, José. Sí. La probabilidad de que Z sea menor a 0,41 menos la probabilidad de que Z sea menor de menos 1,35, y me va a dar esa región sombreada, ¿sí? Está claro, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar en la tabla. Primero vemos cuál es el valor, cuál es la probabilidad de que Z sea menor de 0,41. Es decir, vamos a la tabla y buscamos esa probabilidad. Si vamos a la tabla de la distribución acumulada, vamos a 0,41, es decir, vamos a la fila de 0,4 y el primer decimal, es decir, podemos observar que la probabilidad de que Z estén a la izquierda de 0,41 es de 0,6591, que es el valor que está marcando la profesora, ¿sí? Pero recuerden que eso era simplemente una parte. Ahora lo que tenemos que hacer es restar a la izquierda de menos 1,35. Vamos ahora a la tabla. Fíjense que ahora nos están dando un valor de Z negativo y vamos a buscar menos 1,35. Es decir, vamos a la fila de menos 1,3, ¿sí? Que le está marcando ahora la profe. Y es el valor que está, ahí está marcando la profe, la fila de menos 1,3, y el valor de menos 1,35 es 0,0885, ¿sí? Esa es la probabilidad de los Z que estén a la izquierda de menos 1,35, ¿sí? Entonces, si volvemos al práctico, a la resolución, lo único que tenemos que hacer es hacer la diferencia. Los Z
menores de 0,41 menos los zetas menores de menos 1,35. Es decir, las dos probabilidades que hemos encontrado, hacemos la diferencia, es decir, es 0,6591 menos 0,0885 y me va a dar un total de 0,5706. ¿Sí? Es decir, hemos encontrado la probabilidad de que Z esté entre 0,41 y menos 1,35. Lo digamos al revés, entre menos 1,35 y 0,41. ¿Sí? Siempre para la izquierda el menor, por supuesto. Entonces, ¿cómo se concluye? Que el 57,06% de la población está comprendida entre 130 y 160 milímetros. ¿Sí? Lo que hacemos es simplemente despejar X. Reemplazando los valores tenemos que ahora Z2 era 0,126 por 17 más 153 que era mu y obteníamos un valor de X de 155,142. ¿Sí? Entonces, si querés ir arriba, José, si querés ir arriba para ver el gráfico, entre el valor de X1 era 100, si querés hacer zoom un poquito más así ven mejor los chicos. Ahí pueden ver que acabamos de encontrar los valores de X1 y de X2 que delimitaban a la media y que dejaban un 10% central. ¿Sí? Con la ayuda de la tabla del área central. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta hasta acá, chicos? Abajo. Así, bueno, nos piden el apartado D es qué proporción de la población se encuentra por debajo de 125 milímetros. ¿Sí? Es decir, ahora nuevamente me está pidiendo en este caso el valor de una probabilidad, la proporción. Me dice qué proporción de la población, es decir, ahora me pide la probabilidad, es decir, me pide que encuentre el valor del área y me da como dato un valor de X, es decir, me dice cuáles son los valores, cuál es la probabilidad de que X sea menor a 125 milímetros. ¿Sí? Me piden calcular la probabilidad de que X sea menor a 125 milímetros. Para ello, recuerden que no podemos buscar en la tabla con los valores de X directamente, sino lo que hacemos siempre es estandarizar. Es decir, pasar de X a Z para poder buscar en la tabla. El valor de Z era igual, de nuevo, a la fórmula X menos mu sobre sigma, que ya a esta altura del curso deberían saberla de memoria. Y entonces, reemplazando los valores, encontramos que X es 125 menos mu, que es 153, sobre sigma, que es 17, y encontramos un valor de Z de menos 1,65. Es decir, que la probabilidad de que los X sean menores que 125 es lo mismo que yo diga que la probabilidad de Z menor a menos 1,65. ¿Sí? Entonces, ahora estamos en condiciones de encontrar los valores de la tabla, la probabilidad en la tabla. Vamos a la tabla de la distribución normal, la acumulada, y vamos a los valores de valores de Z negativos. ¿Sí? Entonces, buscamos el valor de Z que acabamos de calcular y era menos 1,65. Perdón, chicos. Entonces, el valor de Z que deja, el valor de Z correspondiente de menos 1,65 era, tal como lo está graficando la profe, 0,0495. ¿Sí? Entonces, si quieres volver al práctico, el valor de Z que deja para la izquierda menores de menos 1,65 era 0,0495. Por lo tanto, el 4,95% de la población se encuentra por debajo de 125 milímetros. ¿Sí?